¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, al magazine de PTV. Hoy en nuestra penúltima edición semanal, la edición de hoy jueves, por delante 90 minutos en directo con muchos contenidos y el primero de esta tarde, nuestro espacio mensual dedicado a la historia de la educación. Un apartado que, como digo, nos viene cada mes aquí al magazine de PTV de la mano de nuestro buen amigo y divulgador de la historia de la educación, José Antonio Maña. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego, y a todos los espectadores. ¿Qué tal? Bienvenido al programa, a nuestra cita mensual con esto de la historia de la educación y hoy un programa además muy completito que traemos, ¿eh? Sí, hoy vamos a, como siempre, nuestros tres temas habituales. Sí. Vamos a empezar hablando de la ortografía, Muy importante. muy importante. Después hablaremos, con la ayuda de nuestro invitado de hoy, sobre una figura, yo creo que el matemático más importante, Julio Rey Pastor, y acabaremos hablando de una magnitud, el tiempo, un poco compleja. Pues el segundo tema ya lo apuntaba ahí Mañas, Rey Pastor es importante matemático y divulgador de la matemática en nuestro país. Precisamente para hablar de esta figura, de este matemático, pues vamos a contar esta semana con un profesor, también matemático, malagueño, bueno, malagueño de adopción, ¿verdad? De adopción. Naciste en La Rioja, creo. Así es. Tenemos a José Luis Tricio Peciña. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Diego. Pues bienvenido al programa. Luego Muchas hablaremos gracias. contigo de esa figura, de ese matemático, de Rey Pastor. Pero vamos a comenzar por la ortografía. Y yo creo que todos, ¿verdad? En nuestros primeros años de enseñanza, pues teníamos ese librito donde los profesores nos iban introduciendo en la ortografía y lo importante que era aprender esas primeras nociones de ortografía para luego ir mejorando y cogiendo esas destrezas para luego no cometer esas faltas que hoy en día hay gente que incluso con estudios universitarios y tienen muchas faltas de ortografía. ¿Y esto a qué se puede deber? Claro, yo creo que la ortografía es una de las materias, junto con la comprensión lectora y las matemáticas, y hoy casi hablamos de estas dos cosas, que tenemos actualmente problemas en nuestra educación, en la educación secundaria y que después se refleja en la universidad. Y esto pensamos que es debido a distintos factores, sobre todo a la falta del hábito de leer y de escribir de los chicos y de las chicas, a la influencia de idiomas externos, como puede ser el inglés o el francés, y sobre todo al uso de las nuevas tecnologías de Internet. Las aplicaciones, por ejemplo, tipo WhatsApp, en las que se reducen mucho o se simplifican palabras, con se la ponen inmediatez, abreviaturas, ¿no? Con la inmediatez. no se acentúa donde hay que acentuar. Efectivamente. Hombre, pensamos que el estudio de la ortografía evidentemente ha cambiado mucho de cómo se estudiaba la ortografía, que ahora veremos algunos de los textos, a cómo se puede estudiar hoy. Pero pensamos que la ortografía tiene un verdadero valor a nivel social y vamos a intentar explicarlo el porqué, ¿no? Con algunas de las razones que me gustaría citarlas aquí brevemente. Vamos allá. Y de camino, si quiere, podemos ver algunos de los libros que se han utilizado a lo largo de la historia para el estudio de la ortografía. Empezamos con ese de 1902. La ortografía es fundamental para entenderse. No es lo mismo decir vaca con B que vaca con V. Una cosa es, digamos, lo que se pone encima de los coches y otro es un rumiante, ¿no? Después, no es lo mismo decir pérdida que perdida. Uno es un sustantivo y otro es un adjetivo. Y cana o caña. Es decir, la ortografía es fundamental distinguir, nos ayuda a entenderse. Otra función fundamental de la ortografía es conservar el legado de nuestro idioma. Fíjate que el latín desapareció, entre otras razones, porque empezó a variar su forma de escribirse y de hablarse en las distintas zonas del imperio, ¿no? Del imperio romano. La tercera razón es que define la educación de una persona, su formación, su nivel de instrucción, su buen gusto a la hora de expresar las cosas. Después, hay cosas fundamentales. Tú puedes tener un currículum fantástico con 2 carreras, un máster y no sé cuántas cosas más, pero después que tu currículum, cuando lo presente una empresa, tenga muchas faltas de ortografía, pues te puede tirar abajo una entrevista o una prueba en determinadas situaciones. Y después, para terminar, decir que no nos podemos fiar nunca de los correctores ortográficos de los procesadores de texto, porque cometen errores muy importantes, sobre todo, hombre, cada día menos, pero sobre todo porque no saben el contexto en el que estás escribiendo. Y sobre todo decir que hoy en día el estudio de la ortografía es muy fácil, con herramientas como Simbaloo,
que está en Internet, o como algunas cosas que están en Twitter, como el calendario de Don Pardino, o un juego que está hecho por el lingüista Juan Romeu. Bueno, antes de avanzar en más contenidos que hemos preparado para este mes, para el espacio de la historia de la educación, yo, fíjate, es que veo aquí varios libros relacionados con la ortografía y el mío era el Te de lo he breve, traído, el Bustos. sí, el Bustos, el de Manuel Bustos, breve introducción o breve ortografía escolar, se llama, breve Exactamente. Sí, ortografía hay escolar dos de que Manuel son Bustos. clásicos, el Podadera, que está allí en aquella esquina, y el Busto, que yo creo que es el tuyo. Es el mío, es el mío. El Podadera se utilizaba más a nivel académico y el Busto se hacía como, yo hablaba antes con el compañero, en las permanencias, que nos hacían dictado, ¿te acuerdas de las permanencias? Ya lo explicamos alguna vez. Aprendíamos a escribir a máquina y también nos daban clases de ortografía y dictados, ¿no? Oye, pero se aprendía mucho y además este libro yo lo recuerdo que para aclarar cualquier duda... Cógelo. Sí, cualquier duda que tú tenías, te ibas al libro y te ponían muchos ejemplos y estaba muy bien, la verdad que, fíjate, pero esto veo que es bastante nuevo, ¿no? Bueno, ese es que está bien conservado. Ah, que está bien conservado, esto ya no se edita, ¿no? Bueno, yo no sé si está ya todavía en las papelerías. Pero mira, tenía ejercicio, la verdad que estaba muy bien, ¿eh? Sí. Yo aprendí mucho con este libro. Y yo. ¿Eh? Y yo. Oye, antes de avanzar con más contenido, como decíamos, y ir con la figura de este matemático, de Rey Pastor, yo tengo que felicitar a nuestro colaborador, a José Antonio Maña, y a Sensi, pues allá donde esté también felicitarle y se emociona porque tenemos a todo un hijo predilecto del municipio de Alhaurín de la Torre. Y yo creo que muy merecido, tanto en tu caso como en el caso de Jesús Asensi. Gracias, pero yo siempre digo que los proyectos nunca son de una persona, ni de dos en este caso. Los proyectos, el éxito de los proyectos siempre es de un grupo. Entonces, si hablamos del éxito personal nuestro, de Jesús y mío, Jesús ya falleció, como tú bien sabes, es porque detrás del Museo Andaluz de la Educación hay un grupo muy numeroso de personas. Personas desde los servicios operativos del ayuntamiento, personas como tú, que ya te lo he dicho muchas veces, que fuiste la primera persona de un medio de comunicación que nos prestó atención a Jesús y a mí. Manuel también, que creyó en el proyecto. Manuel López, teniente alcalde, Manuel que López. fue el que la tercera pata de este trío tan fantástico que hemos logrado poner en marcha este museo. Gracias por favor. Enhorabuena a ti, a Jesús Asensi, a Manuel también, desde aquí le mandamos un abrazo porque... Bueno, pues es una realidad, es un museo de referencia hoy en Andalucía, es único, tal cual está así como dedicado exclusivamente a la historia de la educación, pues lo tenemos aquí en la provincia de Málaga, en Alhaurín de la Torre, con visitas gratuitas. Gratuito siempre. Y oye, es todo un logro para la provincia y especialmente para este municipio de Alhaurín de la Torre, el Museo Andaluz de la Educación. Así que enhorabuena y oye, no todos los programas pueden presumir de tener como colaborador a un hijo predilecto, ¿eh? Así que muy orgullosos nos sentimos de ti. Bueno, y gracias a todo el equipo que hace también este programa y de toda la cadena, porque me siento muy a gusto, me siento como en casa. Bueno, y ahora vamos a continuar con los contenidos previstos y vamos a hablar de la figura de Rey Pastor, concretamente de la figura de Julio Rey Pastor. Pero para hablarnos de este matemático, pues ya decía yo en la introducción que contamos con un invitado especial esta semana, José Luis Tricio, nacido en La Rioja, estudió filosofía en la Facultad de Vitoria y matemáticas en la Facultad de Leioa, en Bilbao. Desde el año 93 vive en Málaga al aprobar las oposiciones por matemáticas y ha ostentado cargos diversos, como la jefatura de estudios, la secretaría y actualmente es director del IES Capellanía en Alhaurín de la Torre desde el año 2009. Pues buenas tardes nuevamente. Muchas gracias. Y oye, lo primero preguntarte, ya que tú eres matemático, profesor también de matemático, ¿qué importancia tienen las matemáticas en nuestra sociedad actual y de qué manera tiene, digamos, presencia ahora mismo esa asignatura en los currículums tanto de colegios como institutos? Bueno, yo creo que no se puede entender el mundo actual sin las matemáticas. Cualquier ciencia, sea filosofía, sea sociales, necesita las matemáticas. Y en particular para el alumno, ya que estamos hablando también de educación, yo creo que alimenta el sentido crítico, el ensayo y el error. No todo tiene una solución. La búsqueda de una solución que pueda ser razonable, ese continuo legado de no pasa nada si logras la frustración, porque no necesariamente uno encuentra la solución correcta. Yo creo que es algo que el alumno tiene que ir aprendiendo y que la sociedad actual no, porque ellos son de soluciones rápidas y de contenidos rápidos y no aceptan demasiado
lo que sería de alguna manera esa situación de fracaso, ¿no? Ese sentido crítico, esa determinación de lo que es importante frente a lo que es secundario, esa capacidad de síntesis, de objetivación, ¿no? Yo creo que es necesario en el mundo actual. Las matemáticas también aportan a quien las estudia destreza en agilidad mental, ¿no? Sí. En resolver situaciones, en resolver problemas y luego eso durante el resto de nuestras vidas lo podemos aplicar Sí. en distintas situaciones, ¿no? Yo creo que las matemáticas tienen que pasar de lo abstracto a lo concreto y de lo concreto al abstracto, Claro. ¿no? Yo creo que esa es una parte de lo que procura un poco la educación actual. De hecho, teóricamente en el nuevo currículum que se va a plantear aquí a nivel de Andalucía van a ampliar el número de horas en matemáticas, en lengua y en idiomas. Yo creo que hay un referente importante y un déficit también, ¿eh? Un déficit. José Luis, y me gustaría que, no sé, que hicieras como matemático y como profesor de matemática también un poco de autocrítica, Sí. porque creo que es necesario también, Sí. yo creo que es muy positivo, destacando que es una asignatura importante y que no, estoy convencido de que es necesario tener una destreza, unos conocimientos de matemáticas, porque luego la podemos aplicar el resto de nuestra vida en nuestras distintas situaciones, oye, a la hora de pedir una hipoteca, que no nos den gato por liebre, que, en fin, es importante el tener conocimiento de matemáticas. Pero ¿por qué es una asignatura que genera tanto rechazo en algunos estudiantes? ¿Por qué se convierte en una asignatura temida, sobre todo a partir de determinados cursos? ¿Qué es lo que hace falta para que esa asignatura sea atractiva? Yo te voy a dar mi opinión. Yo creo que es importante la asignatura y que hay que apostar por esa asignatura, pero también es cierto que creo que a partir de determinados cursos se hace mucho hincapié en esas matemáticas, en esos alumnos, y a lo mejor esos alumnos van por otros derroteros, su futuro, y a lo mejor le están metiendo las matemáticas con calzador, y yo creo que habría que poner un tope, decir, hasta aquí te enseñamos, y el que quiera saber más, pues que se especialice y ya continúe esa formación en matemáticas. Yo creo que sí es necesario, pero no tanta, y a partir de una edad yo creo que es demasiado. Las matemáticas son necesarias, yo no sé si en cuanto a cantidad, sino en cuanto a calidad, ¿no? Sí. Yo creo que es un valor importante. No hay carrera actual que no haga uso de las matemáticas, sea medicina, sea sociología, al final está la estadística, Sí, los verdad. climas, los algoritmos, quiero decir, todo es un modelo matemático. Sí. Cierto es que dices, hombre, para mi vida cotidiana igual no necesito tantos recursos matemáticos, ¿no? Pero sí el potencial que te está generando. Yo creo que hay una parte que es la siguiente, que a veces las matemáticas se han trasladado únicamente a la parte abstracta sin una conexión con la realidad. Y ese es el déficit, ¿no? La asignatura pendiente. La asignatura pendiente. Acercarla más a la realidad, Sí. y que la gente vea las posibilidades que tiene, ¿no? Exacto. Y dentro de la figura de Rey Pastor, si luego Sí. hablamos, Sí. lo que ahora parece que estamos inventando, ¿no? Que es, vamos a concretar la realidad y vamos a matematizar, vamos a la vida cotidiana, a dar una respuesta a la vida cotidiana. Es curioso porque ya Rey Pastor, junto con otro matemático, también español, hacen referencia a que las matemáticas tienen que incidir en la vida cotidiana. ¿Qué hecho más relevante destacaría de la figura de Rey Pastor como divulgador de las matemáticas? Bueno, yo creo que Rey Pastor primero se plantea una situación, el déficit de las matemáticas en España. En uno de sus libros viene a decir que los españoles no han aportado nunca nada a la matemática moderna. Eso es una sentencia, ¿no? Yo creo que él hace un esfuerzo, yo creo que es uno de los matemáticos más relevantes en España de la primera mitad del siglo XX y de alguna manera desde las asociaciones de matemáticas, con su revista matemática hispanoamericana, desde la Sociedad Matemática Española que se funda, desde esa promoción, llega un momento en el que dice, las matemáticas son una gran desconocida y hay que apostar para que la gente las conozca. Yo creo que luego hay una labor pedagógica y metodológica que junto con Pedro Puig Adam elaboran un montón de textos con idea de hacer cercana las matemáticas a la sociedad, ya no solo a la sociedad intelectual, sino al común de los pastores, ¿no? Yo creo que esa es una de las referencias más importantes y uno de los hitos más importantes. De hecho, casi hay unas 32 referencias de ediciones relativas al estudio de las matemáticas, a los problemas, al cálculo diferencial. Yo creo que es un elemento importante, aparte de revistas, de artículos, etcétera, ¿no? No sé si José Antonio quiere apuntar o matizar algo. Sí, que hemos hecho algunas fotografías de algunos de los libros sobre Rey Pastor que tenemos en el museo. No sé si se han podido, ver. Creo que la vamos a ver. José Luis, también queríamos preguntarte, ¿no?, por el tema de, tú a título como matemático,
influencia ha tenido el estudio Sí. de la figura de Rey Pastor? ¿De qué manera ha podido influir en tu formación como matemático? Primero, decir que era riojano igual que yo, ¿vale? Ah, mira, ya entonces ¿Vale? tenía ahí Ya algo es en un vale. común. Y luego, otra cosa más, Sí. y es que su padre era malagueño. Anda, mira. Entonces, yo tengo ese vínculo casi... Hombre, es como ¿no? vidas paralelas casi, Eso ¿no? eso es. Dices, bueno, de alguna forma riojano, pero también ha tenido un vínculo por lo que a mí me supone, ¿no? Sí. Y yo sí, ¿qué te podría decir? ¿Qué influencia, no? Aparte Sí. de esa vinculación de La Sí, Rioja Málaga, pero ese vínculo, ¿cómo ¿no? ha influido la Es que figura en de mi Rey Pastor carrera, en mi carrera de formación? matemáticas, muchas de referencias eran de Julio Rey Pastor, por una razón. Porque es un matemático que no solo se ciñe a un tema, que trabaja la geometría, es que trabaja el álgebra, análisis complejo, el álgebra, las ecuaciones algebraicas, las series infinitas. Es decir, que el bagaje de su formación es enorme, es decir, no está solo vinculado. Entonces, a lo largo de la carrera, donde uno va estudiando todo ese tipo de materias y de asignaturas, él es un referente. Cierto es que igual el lenguaje es un poco más desfasado de lo que uno estaría más habituado, pero realmente es un referente en todas y en cada una de las materias que uno pueda ver, ¿no? Oye, José Luis, y ahora que se acercan, por ejemplo, las elecciones, ¿no? En mayo, las elecciones municipales, pues Sí. creo que lo apuntabas tú hace poquitos minutos, que las matemáticas también se aplican al tema de encuestas, sondeos. Sí. Todo esto es necesario. Sí. De hecho, yo creo que es una de las cosas que nosotros en el instituto hacemos, ¿no? Sí. Y es buscar a veces esas referencias actuales donde uno puede decir, bueno, pues vamos a hacer un sondeo, vamos a ver exactamente qué es lo que sucede. Y luego ver, claro, porque es un tema de probabilidad, ¿no? Sí. Y de estadística. Es decir, cuáles son los aciertos, cuál es el error que se puede cometer en cada una de estas, ¿no? Y es una forma de acceder al alumnado a una realidad. Sí es cierto que los alumnos muchas veces viven ajenos a la vida política, ¿eh? Que a veces nosotros queremos llevarles algunos temas que no son sus pasiones. Sí. Sus pasiones a veces son otras. Pero sí es cierto que hay que ir incorporándoles, pues yo creo que en este sentido democrático y de pertenencia a una sociedad que de alguna forma, sin querer, está matematizada, ¿eh? Tema de porcentaje, Correcto. tema de... bueno, al final es que las matemáticas están presentes en nuestro Sí. día a día. Una de las actividades que nosotros hacemos mucho, pues el tema de las rebajas. Claro. Vete al Carrefour, el 3x1, el 3x2, todo ese tipo de cosas, el descuento, son cosas que están ahí, ¿no? Pero eso es lo más habitual, ya, claro, pero las matemáticas no solo se quedan en esa realidad tan próxima, también llega uno un poquito más allá, a la abstracción, ¿no? Y esa parte abstracta donde, gracias a las matemáticas, pues el que es ingeniero, el otro que es físico, el otro que tal... ¿Y la figura de Julio Rey Pastor tuvo también su repercusión, su estudio, su aportación a la matemática, tuvo también su repercusión a nivel internacional o se quedó solo por aquí, por España? Él tuvo la suerte, bueno, pues de ser una persona realmente extraordinaria que obtuvo muchas becas y gracias a eso pudo de alguna forma formalizar sus estudios. Un referente es Alemania. Entre el 2011 y 2013 tiene dos momentos en los que se incorpora a Alemania y ahí, de alguna forma, descubre una nueva matemática que no se estaba dando en España. ¿De acuerdo? Eso le trajo algún enfrentamiento con algún compañero de Madrid, sobre todo Eduardo Torroja, que era de la geometría, pero luego tiene una proyección en Argentina. Entre el 17 y luego en el 21 se va a Argentina y luego permanece en Argentina de mucho tiempo porque se casa en Argentina. Con una persona, Rita Gutiérrez, cuyo padre de alguna forma tiene un reconocimiento personal importante y empiezan a montar lo que es la revista hispanoamericana y luego esa búsqueda de tener una organización, una sociedad matemática que de alguna forma diera el trampolín a relacionar las matemáticas entre Argentina y España junto con otras sociedades europeas, ¿no? José Luis, también a nivel editorial, Rey Pastor colaboró con un ingeniero, tengo yo aquí, Pedro Puig Sí. Adam, ¿no? Sí. Fruto de esa colaboración, ¿qué muchísimos éxitos libros, destacaría? Muchísimos libros, de hecho, buscando alguna referencia, ¿no? Me llamó la atención porque... Mira, aquí tenemos un ejemplo de esa colaboración. Sí, correcto. Hay muchas colaboraciones, casi hay unas 32 colaboraciones, ¿no? De hecho, Rey Pastor muere el 21 de febrero de 1962 y 9 días antes, el 12 de febrero de 1962, se prorroga por el Estado 4 años más los textos que ellos se habían editado para determinadas carreras de ingeniería, ¿no? Entonces, a lo largo de esa colaboración que viene a partir de 1926, desde 1926 casi hasta el 60, que es cuando muere Pedro Puig Adam, hay una colaboración única,
¿vale? Yo creo que única entre estos dos matemáticos. Bueno, pues dejamos aquí ese repaso, ese recorrido a la figura del matemático Julio Rey Pastor. Y vamos ahora con nuestro tercer tema del espacio mensual de la historia de la educación aquí en Málaga TV, y es la medición del tiempo. Pero no del tiempo atmosférico, sino del tiempo, del pues, tiempo, de los minutos, los segundos, las horas. Fíjate qué cosa tan sencilla y qué cosa tan compleja, porque medir el tiempo parece una cosa obvia, intuitiva, pero sin embargo cuando le preguntaron a Albert Einstein que definiera el tiempo, él dijo, para no meterse en lío, lo que mide el reloj. Fíjate que no se quiso... Dice, voy a quedarme corto, voy a ser prudente. Efectivamente. El tiempo se puede estudiar desde dos puntos de vista. El punto de vista matemático, con sus ecuaciones, que forma parte de casi todas las otras materias, como puede ser la física, puede ser la química, con el tema de la transmisión del calor, temas de movimiento, de aceleración, de velocidad, etcétera, etcétera. Pero también se puede ver desde el punto de vista, desde el plano personal. Y nosotros entendemos el tiempo como el paso de momentos uno detrás de otro, dejando atrás los que forman parte del pasado y estamos expectantes a lo que nos va a esperar en el futuro. Pues fíjate, José Antonio, que tenemos unas imágenes que han sido grabadas en el mismo Museo Andaluz de la Educación, allí en Alhaurín de la Torre, con distintos relojes y instrumentos que también han servido o continúan sirviendo para medir el tiempo. Sí, el más antiguo de todos, el primer reloj con el que se medía este tiempo, fue el reloj de sol, que creo que has buscado una imagen. Tenemos por ahí un reloj de sol, sí, varios relojes de sol. Varios relojes de sol. Sí. De hecho, tenemos uno fantástico en el Paseo Marítimo de Huelin, que muy cerca de Diputación. Muy cerca de Diputación, sí. Que es un reloj azimutal y que, digamos, que uno mismo proyecta la sombra sobre esa elipse y marca la hora tanto en verano como en invierno. Aquí tenemos un reloj horizontal con ese elemento central que se llama el gnomón, que en función de la latitud en la que estamos tiene una determinada elevación y nos va marcando las horas con la sombra. Los relojes de sol han sido usados por todas las civilizaciones, ¿no? Desde Egipto hasta China, el siglo XV a.C. ya estaban los primeros relojes de sol, que se han hablado, pues, los griegos, los romanos. Sí. De hecho, tenemos en Londres, en el Támesis, tenemos un reloj de sol, es digamos, un monolito, que es uno de los relojes de sol del antiguo Egipto. Y a continuación del reloj de sol teníamos si vemos las imágenes que vamos a enseñar ahora, tenemos la clepsidra. Claro, el reloj de sol se usaba de día, con sol, pero de noche, ¿cómo medían el tiempo? Entonces teníamos dos elementos. La clepsidra, que es una vasija de barro con un orificio y con marcas en el interior, entonces se dejaba caer el chorrito de agua, sí. Y en función de lo que bajaba el nivel de líquido dentro de la vasija, sí. Pues cada bajada, cada nivel, pues era una hora. Hay que ver lo que aprendemos contigo, porque yo esto lo veo así y digo, esto un tío, esto va por una maceta. También, de barro. Bueno, y de la clepsidra. Sí, después tenemos la vela, otra forma de hecho se utiliza todavía en la iglesia, la vela, sí. Con una serie de marcas que acabamos de verlo, y en función de cómo iba consumiendo la vela, pues teníamos las horas que iba... El reloj de arena. El reloj de arena, que hemos tenido algunos, ahí tenemos distintos. Fijaros, el reloj de arena se sigue utilizando. En los juegos. En el trivial y también para cocer los huevos, ¿no? También. Y después tenemos, mira, este que hemos traído aquí, que ahora después lo vamos a tocar, que es un modelo de reloj mecánico que se utilizaba en enseñanza. Se le ponía su péndulo. Tú sabes que los relojes mecánicos aparecen en el siglo XIII y había de dos tipos, los de pesa, los de contrapesa, como el reloj de Cuco, ¿vale? Y los de, digamos, de péndulos, que fue inventado o pensado por Galileo Galilei en el siglo XVII, la Catedral de Pisa, que vio balancearse, ahí tenemos un reloj de péndulo, que había que darle cuerda, tiene un resorte interior, sí. Y el péndulo empieza a marcar el ritmo del tiempo. Este reloj fue muy parecido al que fabricó Christian Huygens en el año 1657. En el museo tenemos tres, uno de ellos es esto. Después tenemos los relojes mecánicos, que aparecen a final del siglo XIII en Inglaterra, y tenemos relojes de bolsillo. El tema del reloj mecánico aporta el tema del mecanismo interno que inventan los suizos y que gracias a él
se puede navegar, porque tú sabes que con el sextante se calculaba la latitud, es decir, la elevación del Sol, pero para calcular la longitud necesitaban un reloj bueno. Ese reloj fue el de Harrison. Hemos visto relojes de cuarzo, ¿no? Hemos visto relojes de cuarzo, que ya se sustituye lo que era el movimiento por la vibración de un cristal de cuarzo en el interior. Y esto que tenemos aquí son cronómetros. Cronómetros tenemos aquí, lo hemos traído, uno de la Segunda Guerra Mundial, que utilizaron los aviadores de la aviación británica para bombardear Alemania, y otro, Minerva, de fabricación española, que se utilizó en competiciones deportivas en España. Y por último tenemos ahí algunas otras aplicaciones de la medida del tiempo, como puede ser el reloj para el ajedrez, que se utiliza mucho. Ese otro que parece una tarta es para hacer la comida, ¿no? Para los pasteles y tal. Y el otro que tenemos ahí detrás es un reloj para aprendizaje, un juguete para aprendizaje de la hora. Bueno, y luego tenemos, a lo largo del mundo, tenemos grandes relojes muy famosos como el de la Puerta del Sol, el reloj de Praga, el reloj de Viena, en fin. Sí. Bueno, a mí uno de los que más me gusta es el de Múnich. Sí. He tenido la suerte, tengo allí familia en Múnich, y es un reloj que aparte tiene un carillón, que son pues, campanadas y muñecos que salen danzando, y que es un espectáculo. Todo el mundo que visita Múnich va a ver en la plaza, en el Marienplatz, va a ver ese reloj. Oye, tenemos que dejarlo aquí, que nos hemos quedado ya sin tiempo, pero damos las gracias a nuestro invitado, a José Luis Tricio. Gracias por venir al programa. Muchas gracias. Encantado. Y a seguir pues trasladando tu amor y tu pasión por las matemáticas a tu alumno. Ojalá lo lograra. Bueno, seguro que sí. Algunos terminarán sus estudios queriendo las matemáticas, Sí, ¿por qué no? Claro que espero sí. que sí. Y José Antonio Maña, nos vemos ya en el mes de marzo, ¿vale? Sí, sí, encantado. Yo decir que las matemáticas es como una herramienta que metes en tu caja de herramientas, Sí. y que alguna vez en tu vida La vas a tienes que tener que utilizar. sacarla sí o sí. Claro que sí. Y bueno, pues encantado de estar de nuevo contigo cuando... Y lo que aprendemos aquí en este espacio, yo ya no se me olvida lo del reloj clepsidra. Que es clepsidra, sí. Clepsidra. Me parece una maceta. Sí, sí, que parece una maceta, que viene de Egipto, ¿no? Sí, sí, De sí, Egipto. sí. Aunque se utilizó también en otras muchas civilizaciones, en Roma. Clepsidra. Yo voy a poner una maceta y le voy a poner un agujerito y ya tengo un reloj egipcio. Por la noche. Bueno, gracias a los dos.